Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos. Comienza de esta manera una nueva entrega de Uruguay Debate y lo hacemos en compañía del subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tabaré Hackenbruch, para hablar de varias cosas. Hay una elección detrás también, una elección departamental, una elección municipal, y Hackenbruch es uno de los referentes del Partido Colorado a nivel del departamento, ni que hablar. Pero antes que nada, quiero agradecerle su presencia aquí. Muchas gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Renzo. El agradecido soy yo. Un saludo a toda la gente que nos está viendo. Y más que referente, soy un militante del partido. Yo me siento el primero entre mis iguales. Las urnas hablan, dicen, y efectivamente es así. Y se lo planteo a alguien que desde muy pequeño ha estado trabajando políticamente. Se pasa raya, se hace un saldo. ¿Cómo queda el partido en el departamento canario? Bueno, el saldo es claramente negativo. Desde el punto de vista político, el saldo que yo siento que tiene el Partido Colorado es la peor votación en su historia. Creo que eso nos tiene que llamar a la reflexión de... A veces la gente habla de autocrítica. Yo me gusta más que crítica, reflexión. Reflexionar qué cosas hicimos mal, qué cosas nos equivocamos. Y bueno, indudablemente caímos en una polarización donde la ciudadanía trasladó su voto o a favor del intendente que estaba actualmente o a favor del Partido Nacional, y en el medio quedó el Partido Colorado con una muy magra votación, a pesar del esfuerzo enorme que hizo nuestro candidato a intendente, que hicieron los candidatos a ediles y concejales y alcaldes. Hicieron un gran esfuerzo en una situación que veíamos complicada, pero nosotros aspirábamos a mantener por lo menos los 3 ediles en la Junta, o en el peor de los casos 2, y sin embargo lamentablemente tenemos un solo edil, y eso, lejos de dejarnos contento, nos deja con un sabor muy amargo. Un edil que en definitiva obedece a su sector, ¿no? Sí, es de nuestro sector, pero es un edil solo, y eso para el Partido Colorado es realmente muy preocupante, y bueno, y no va a ser un edil de nuestro sector. Pretendo que sea un edil de todo el Partido Colorado, que también represente de alguna forma aquel sector que no pudo alcanzar una banca que nosotros aspirábamos que la tuviera. Y además, si a mí me preguntas a priori, yo estaba convencido que iba a haber 2 o 3 bancas y que realmente el otro sector iba a tener más votación que nosotros. No sé por qué motivo, pero bueno, se dio esta votación y que habrá que hacer una lectura de la misma, pero es magra y es triste para el partido. Hackenbruch, usted hace instantes hacía una reflexión en torno a los votos, a dónde se fueron esos colorados. Y justamente usted mencionaba Frente Amplio, Partido Nacional. Cabildo Abierto votó bajo para lo que se proyectaba, ¿no? Sí, nosotros también pensábamos que Cabildo iba a tener una mejor votación, votó bajo. Yo estimo que los votos que nos faltaron, la diferencia entre octubre y mayo, una parte fundamentalmente de la Ruta 11 hacia abajo se direccionaron hacia el frente, más que hacia el Frente Amplio, en apoyo a la candidatura de Orsi, y en la zona, digamos, del Santoral o de la Ruta 11 hacia arriba, se direccionaron hacia el Partido Nacional, con la excepción de Santa Rosa, donde hubo una puja muy grande entre los dos partidos, Partido Nacional, Partido Colorado, que ambos sumados le ganaban ampliamente al frente, pero lamentablemente no hubo posibilidad de ir juntos. Y de esa manera el Frente logra en Santa Rosa su único, digamos, de la Ruta 11 hacia arriba, su única alcaldía. ¿Los votos tienen geografía o la geografía tiene votos? Yo creo que la geografía, o lo que se llama vulgarmente geopolítica, tiene incidencia tanto en el comportamiento. Los caminos son de ida y vuelta. Lo vemos ahora en la elección nacional también, y lo vimos en la elección departamental. Prácticamente, salvo Montevideo, Canelones y Salto, el resto de las intendencias del interior son blancas o coloradas. Rivera es colorada y el resto son del Partido Nacional. En Salto pasó exactamente lo mismo que pasó en Santa Rosa. Esa puja enorme entre blancos y colorados, que tuvieron ambos una buena votación, llevaron al que el tercero en disputa, que era el Frente Amplio, llegara al gobierno. Bueno, lo mismo que pasó en Santa Rosa pasó en Salto. Pero yo creo que sí, que la visión geopolítica incide en el voto, y obviamente la visión de la persona de acuerdo a su contexto incide después en la geografía. ¿El Partido Colorado se queda sin liderazgo una vez que Sanguinetti se vaya para su casa, como así ya lo anunció? No. A ver, creo que Sanguinetti se merece estar un poco tranquilo en su casa. Es más, yo además un tipo que... Usted decía, fuera de cámara de micrófono, se merece estar sufriendo con Peñarol.
Se merece estar sufriendo con Peñarol, se merece estar disfrutando con su esposa, y yo creo que se lo merece. Ahora, para mí va a seguir siendo mi líder. O sea que no creo que haya un problema de liderazgo, por lo menos del sector que entendemos que Sanguinetti es nuestro líder. Bueno, pero convengamos, Hackenberg, que no es lo mismo estar negociando en la Cámara Alta y estar ahí, presente, a estar en su casa. ¿O se puede ejercer un liderazgo desde la casa? Mire, en este mes de octubre renuncian 2 expresidentes al Senado, Sanguinetti y Mujica. Creer que la opinión de ellos no va a incidir en aquellas personas que consideramos su liderazgo, a mí no me importa Sanguinetti donde esté, si está en el Senado o está en la casa o está en Edil. Su opinión en mí incide, pues yo me siento identificado por él. Lo mismo le va a pasar a las personas que acompañan a Mujica. Pongamos el ejemplo del caso de bien clarito de lo que fueron las elecciones municipales en Montevideo. El MPP fue en octubre el sector más votado y sin embargo el candidato de Mujica, que era Villar, pierde. Entonces, los liderazgos van más allá de los sectores y van más allá del espacio político. Por eso sos un líder. Claramente Sanguinetti, para nosotros, para mí, para muchas personas, es un líder, esté en un cargo político no, y para muchas personas, muchas más que obviamente que las que votan a Sanguinetti, que en este caso Mujica, las personas que ven a Mujica una persona como líder, lo van a ver como líder, esté en el Senado o esté en la casa, en la chacra, cortando un salamín. Está bien. ¿Quién le sucede en el Senado, Hackenberg? Tabaré Viera. Ajá, Tabaré Viera. Yo creo que va a haber un recambio obligado en el Partido Colorado de liderazgo, porque con Talvi fuera de la cancha, que ya abandonó la política, con Sanguinetti no ocupando un cargo político, bueno, creo que ahí se viene un proceso biológico natural dentro del partido. Sobre eso mismo le iba a preguntar. ¿Y esta baja votación no tiene incidencia en la misma el abandono de Talvi? Bueno, yo creo que puede tener. Creo que el tiempo dirá. Tú te refieres a la baja votación en las elecciones de mayo. Mira, es un elemento, pero yo diría que no es el principal. Yo creo que la gente, a lo que en las elecciones municipales no hay balotaje, la gente toma una decisión anticipada, hace un balotaje anticipado. Voto a favor o voto en contra. El que quería votar en contra del gobierno del Frente o de Yamandu Orsi se iba para el Partido Nacional. Y las alcaldías hay que tomarlas en cuenta. Yo creo que cuanto más chica es la localidad, más incidencia tiene los candidatos a alcaldes. Usted es crítico, autocrítico o reflexivo. ¿Fue irresponsable Talvi? ¿Le causó enojo la actitud política de Talvi, Hackenberg? A mí me causó decepción. A ver, yo tenía muchas discrepancias desde el punto de vista de cómo encaraba algunas situaciones, como esa disputa con Sanguinetti, por ejemplo. Yo creo que las diferencias se tienen que decir al oído y las coincidencias se tienen que gritar. Eso es como yo entiendo que tiene que funcionar un grupo político y un grupo humano. O sea, tiene que haber un espíritu de fraternidad mínimo, un espíritu societatis, como dicen los abogados. En esto es lo mismo, yo puedo tener diferencias contigo y las tenemos que hablar, y es lógico y es legítimo que tengamos diferencias, pero basémonos, cuando uno integra un mismo partido o un mismo sector, nos basamos más en las coincidencias. Creo que lo manejó con bastante picardía política Yamandu Orsi en su discurso de intendente, cuando dijo, bueno, en las elecciones buscamos las cosas que nos separan, ahora que ya se pasó las elecciones, tenemos que para gobernar buscar las cosas que nos unen. Bueno, yo creo que siempre en los sectores políticos, en los grupos políticos, hay que buscar las cosas que nos unen. Entonces, para no hacer gregre, me decepcionó porque yo pensé que Talvi, que venía digamos, de la promoción, o lo promocionó a él Jorge Valle. Hay una frase de Jorge Valle que yo la siento muy mía, que es que la vida política no está en función de los resultados. Cuando uno abraza una actividad política, la abrazás para siempre. Estés en un cargo, no estés en un cargo, te vaya bien o te vaya mal. Y bueno, yo tenía esperanza que, a pesar del magro resultado o de su aprendizaje abrupto de un oficio complicado como es el oficio de la política, igual iba a seguir. Y yo creo que el Partido Colorado últimamente no hemos tenido
no hemos tenido suerte, porque Bordaberry en su momento de mejor trabajo en el Senado, cuando estaba en España, decide por carta abandonar la actividad política. Aparece Talvi, estamos todos esperanzados, aún los que no estábamos con él, porque veíamos al partido levantando. O sea, es como un hijo que tiene 2 abandonos, ¿no? Está difícil. Y sí, yo creo que es un elemento que incidió lo de Talvi. No lo veo como el principal, lo veo más la otra lectura. ¿Es un hecho que vuelve Bordaberry? ¿Usted ha hablado con él? No, no he hablado con él. No hemos tenido ningún vaso comunicante. Primero, todo el mundo sabe, soy fanático de Peñarol, él es de Wanderers. Ahora creo que está trabajando con y aparte Torque, con el verdugo de Peñarol últimamente, que es Torque, ¿no? Pero el verdugo de Peñarol últimamente son todos. Pero a ver, usted tiene vinculaciones, bueno, está dentro del partido. A ver, el rum que hay es que no lo puede definir ahora por un tema contractual, pero como que el bichito le picó. Y bueno, habrá que esperar. Yo no puedo hablar por boca de él. El rum que hay en el ambiente es, y bueno, él no te dice que no. ¿Usted no ha hablado personalmente? No, yo personalmente no he hablado, pero tenemos amigos en común que han hablado y que bueno, él no dice que no, dice que por ahora él tiene una situación contractual que le impide hacer política, pero no dice no vuelvo nunca más. No, dice por ahora. Es como, ¿usted se acuerda cuando Lacalle padre dijo, en estas circunstancias yo no sería candidato? Bueno, cambiaron las circunstancias y fue candidato. Y fue candidato. Bueno, a mí me parece que acá podemos estar en la misma situación. ¿Sería algo bueno para el partido? Yo creo que sí. Yo creo que todo Colorado que quiera... Es más, mirá lo que te voy a decir. Si Talvi quisiera volver, yo creo que en un partido que viene achicándose, que de 19 intendencias solamente tiene Rivera, y que tuvimos una votación bastante compleja en los departamentos importantes como Canelones y Montevideo, yo creo que toda persona que venga a aportar su esfuerzo al partido, bienvenido. Bordaberry, Talvi y el que quiera. Tú si quieres también te llevamos de candidato, Renzo. Hacemos una pausa, ¿le parece? Con mucho gusto. Y después charlamos de temas inherentes a su cartera, ¿está bien? Con mucho gusto. Tanda y ya regresamos, señores. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones. www.aquapura.com.uy. Bueno, y lo dejábamos allí colgado, el asunto ya vinculado al ministerio. Lo convencí, va como candidato. Lo de la candidatura lo hablamos después. Bueno. A ver, tema, yo creo que uno de los más sensibles tiene que ver con los asentamientos. Y justamente lo contextualizo porque Canelones es uno de los departamentos, sin ir más lejos, esta zona, ¿no? Hablamos de Pando, de Barros Blancos, constantemente se están generando allí villas, Toledo ni que hablar, aquellas ciudades que están contra Montevideo o en el cinturón, digamos, de Montevideo, Ciudad de la Costa, por decir algo, que además son ciudades que están cada vez con mayor población. ¿Qué se puede hacer en ese aspecto, Hackenbruch? ¿Cómo se maneja el tema desde justamente el ministerio? Bien, lo primero que tenemos que decir, como bien dices tú, Montevideo y Canelones tienen prácticamente más del 70% de los asentamientos, ¿no, verdad? O sea, solucionar la problemática es como solucionar el problema de la basura. Solucionar el problema de la basura en Montevideo y Canelones es solucionar el 70% de la problemática del país. Solucionar los problemas de asentamiento en Montevideo y Canelones es solucionar prácticamente
el 70% de la problemática de asentamientos en todo el Uruguay. En Uruguay hay en el entorno más o menos de 640, 650 asentamientos creciendo. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que se van a continuar políticas interinstitucionales que vienen desde muchos años. El PIAI, que arrancó allá por el año 1999, que después se llamó PMB y que ahora se continúa llamando PMB, se va a continuar. Ahora, lo que tenemos claro, que desde que se inició la democracia en el año 1985, la vuelta a la democracia, hasta hoy se deben haber formado en el entorno de 450 a 500 asentamientos. En ese periodo, gobiernos de diferentes partidos, porque hemos pasado todos por el gobierno, han regularizado 90. O sea que mientras se formaron 450, 500 asentamientos, regularizamos 90. ¿Qué quiero decir con esto? Que si seguimos el mismo camino y a la misma velocidad, vamos a obtener los mismos resultados. Entonces yo diría que lo primero que hay que lograr es que no se produzcan nuevos asentamientos. Y yo creo que ahí tiene que haber un cambio importante en lo que tiene que ver el acceso a la tierra y fundamentalmente en la ley de ordenamiento territorial. ¿No, verdad? Antes, Pando, Barros Blancos, Las Piedras, Toledo, La Paz, ¿cómo se formaron? Eran fraccionamientos que se vendían en pequeñas cuotas. Hoy, ¿cuánto vale un terreno en Pando? ¿Cuánto vale un terreno en Barros Blancos? ¿Hay posibilidades de comprarlo en cuotas como era antes? No. Entonces, uno de los grandes problemas por los cuales se forman los asentamientos es por el alto costo del acceso a la tierra. ¿Por qué ese alto costo? Porque todos los servicios que tiene que poner el desarrollador se cargan al desarrollador. Antes, hace muchos años, en la década del 50, 60, cuando se formaron todos estos pueblos, prácticamente se fraccionaba de cualquier forma. Y después el Estado tenía que venir con los servicios. Cuando se hace la ley de ordenamiento territorial, todos los servicios se cargan al desarrollador. Y entonces eso produce un encarecimiento del costo final. Tal es así que los únicos que cumplen con todas las normativas son los countries, por algo es, porque es donde va la gente con mayor acceso económico. Pero en cambio fraccionamientos nuevos ha habido muy pocos. Y entonces eso hace que el valor de la tierra sea muy cara y no sea accesible para el trabajador común. Entonces hay que hacerle algunos cambios a la ley de ordenamiento territorial para que permita una baja en el costo del fraccionamiento de la tierra. Eso no significa volver a lo del 50 al 60, porque obviamente en aquella época no se cumplían con las directivas municipales. Entonces, ¿cuál es la visión que tiene el Ministerio para frenar asentamientos? Fundamentalmente es que haya un marco conceptual en la ley de ordenamiento territorial, un marco que diga, parafraseando lo que es el fútbol, esto es penal, esto es foul, esto es offside, o sea, estas cosas no se pueden hacer, pero que después el gobierno local, el gobierno municipal, el intendente, con la junta departamental, con el alcalde, tenga mayor injerencia en la conformación urbana de la ciudad. Porque no es lo mismo la realidad de Bichadero, que de Cerro Chato, que de Paysandú, que de Barros Blancos o Panto. Entonces nosotros vemos que tiene que haber una incidencia mayor del gobierno municipal y de la autoridad local en cuanto a los planes de crecimiento de esa localidad o de ese departamento. Ahora, usted también es consciente y de hecho viene digamos, de ese ramo, de que hay un negocio inmobiliario en negro enorme en los asentamientos. Totalmente. Hay gente que vende casas y hay gente que alquila casas y hay gente que vende terrenos. Pero un asentamiento es un fraccionamiento de hecho, de facto. Bueno, claro. Que es un, sí. No cumplo ninguna de las reglas, o sea, vos venís a fraccionar un terreno que es tuyo y yo te pido que le pongas saneamiento, que le pongas alumbrado público, que hagas cordón cuneta, que tenga... Y el costo, entonces vos cuando fraccionás ese terreno en forma legal, el terreno te termina valiendo 15, 20, 30 mil dólares. Ahora bien, pero usted hacía una salvedad. Hablaba del marco jurídico o legal. Ahora, ¿qué pasa con la propiedad privada? Porque el asentamiento se forma tanto en la propiedad privada como así también en el municipal. En el municipal, evidentemente, el resorte es de la alcaldía o de la intendencia. Y en el privado, ¿no hay una cuota de responsabilidad de ese privado? La primera parte que yo te decía era justamente cómo prevenirnos, ¿no, verdad? Yo creo que para prevenir, además, hay que buscar la forma de que en los recursos que se distribuyen en las intendencias, a través del artículo de la Constitución que lleva a que, bueno, las alcaldías
donde se hayan formado nuevos asentamientos no reciban esos recursos. O sea, de alguna manera tenés que penalizar a aquellas intendencias o a aquellos alcaldes o a aquellos centros urbanos que no controlan la formación de nuevos asentamientos. Es una idea interesante. Y la otra es también al privado que permite, que legalmente se ve, porque vos sabés que no es fácil demostrar eso. No es fácil. No es fácil, pero a ver, si yo soy un privado y tengo 2 millones de dólares en predios, bueno, me tengo que hacer responsable. Como así también me tengo que hacer responsable cuando no lo limpio adecuadamente, se genera un incendio y consume una propiedad privada. Ahí lo que hay que tener claro que nosotros muchas veces tenemos leyes del primer mundo, pero no tenemos la capacidad de contralor del primer mundo. Entonces, tampoco podemos hacer una inflación de leyes. Entonces, la primera etapa, como te digo, es lograr abaratar el acceso a la tierra y el acceso a las personas a una vivienda o a un territorio. Entonces, eso es para frenar los asentamientos, fundamentalmente la tierra. Después hay que regularizar los que ya están. E indudablemente, ya en la LUC hay algunos elementos que permiten, que fue la creación de esta Dirección Nacional de Integración Social Urbana, una nueva dirección que va a haber en el Ministerio, y también el acceso a tierras que hoy están en uso de organismos del Estado que en realidad no le están dando ninguna utilidad, que también ahora en el presupuesto viene un refuerzo. Y si tú habrás visto, en el presupuesto también hay un artículo que para nosotros es muy importante, y es que en los lugares donde el Poder Ejecutivo decrete la intervención urbana, durante 2 años en ese lugar no van a correr las directrices municipales. O sea que se va a poder ordenar sin tener que cumplir con toda esa complicación a veces. Por ejemplo, para vos un terreno que es municipal o que es privado, para regularizarlo, el proceso de regularización, antes de empezar a poner un ladrillo, te lleva entre 2 y 3 años en la Junta y en la Intendencia. Ayer inauguramos una policlínica en el barrio 19 de Abril, que no era nueva, era una reinauguración de una policlínica que los vecinos habían fundado en el año 1976. El proceso de regularización de ese barrio arrancó en el 2014. En el 2017 recién se firmó el contrato y recién en el 2021 se hizo la policlínica. Entonces, con esos tiempos, eso es lo que nosotros, vos me decís, ¿cuál es la preocupación que tiene? A ver, el presidente de la República lo que más nos ha pedido es que trabajemos en el tema de asentamientos y en los tiempos. Y él mismo va a crear una oficina, un organismo directamente vinculado a Presidencia que articule con los diferentes ministerios las políticas de asentamientos, porque tengamos claro que la problemática de asentamiento, uno es la vivienda, pero también está la problemática de saneamiento, la problemática calle, ahí está la problemática social. Entonces, la problemática de enseñanza, la problemática de los servicios. Bueno, hay que tener una visión integral. Lo que ocurre también muchas veces es que una vez que se forma el asentamiento, y hay asentamientos que son gigantes, me consta porque usted los conoce y los recorre, en Las Piedras, en la zona costera, mismo en Toledo, son barrios de a veces hasta 200 familias, y son carentes de policlínica, de escuela, y el problema es que comienza esa colonización delictiva o criminal y se te termina favelizando. Bueno, eso es lo que tenemos que evitar. Y es el narco el que termina con una policlínica, el que termina con una escuela, o el que termina... o con el negocio, como decías vos, inmobiliario. ¿Quién decide quién entra y quién no entra al barrio? Entonces, eso ha pasado. De hecho, lo denunció un juez en Montevideo, que estaba pasando en un asentamiento, donde veía vasos comunicantes entre lo que tenía que ver el narcotráfico con la venta ilegal o el negocio negro de inmuebles. Entonces, creo que hay un tema complejo que viene arrastrándose a través de los diferentes gobiernos y que el presidente de la República y nosotros queremos hincarle el diente. ¿Eso significa tirar atrás todo lo que se hizo? No, para nada. Seguir con esos programas, pero tenemos que ir por ideas nuevas, porque si seguimos con las mismas ideas, ya te saqué los números. Por cada asentamiento que regularizar se forman 4 o 5 nuevos. O sea, es medio peyorativo lo que voy a decir, pero los asentamientos van en un Alfa Romeo y la regularización va en un Fitito. Está claro. Es una carrera que no vas a ganar nunca. Claro. Entonces, ahí el gobierno, yo en eso quiero dar tranquilidad. Que Presidencia de la República está arriba del Ministerio pidiéndonos justamente, y él elaborando también Presidencia junto con OPP, programas específicos para el trabajo en los asentamientos, sin olvidarnos tampoco
de la resto de las soluciones habitacionales para aquellas personas que son de clase media y clase trabajadora, que no están en asentamientos, pero que también hoy están alquilando y tienen derecho y aspiran a tener su vivienda propia. ¿Está contemplado en el presupuesto? ¿Lo de los asentamientos? Sí. Sí, por supuesto, hay muchos artículos relacionados con el asentamiento. Una de esas es justamente la temática de poder declarar una zona de intervención, que es lo que va a lograr achicar los plazos. Porque acá el gran problema es el tiempo. La gente descree. A veces van los organismos del Estado. Cuando hablo del Estado no nombro gobierno. Mire que esto le ha pasado a todos los gobiernos. no. Y la gente no cree. A ver, es lógico que no crean. En este barrio que le estaba contando, el barrio 19 de abril, desde el 2014, lo primero que ven es una policlínica. Dicen, bueno, sí, capaz que en el 2050 está hecho el barrio. Entonces, es lógico, los tiempos que tiene el desarrollo, los planes que ha instrumentado los diferentes gobiernos a través del Estado, no van acorde con los tiempos de la gente. Y no es que no se haya hecho nada, mire que no estoy diciendo que no se haya hecho nada, se hizo mucho. Digo, acá en Pando se vio, acá hubo regularización de asentamientos. Ahora, lo que está claro que lo que se hizo no alcanza, y que con lo que se hizo se amplió. Entonces nosotros tenemos que dejar de dar mensajes contradictorios. Hay que estar en contra de la formación de nuevos asentamientos, penalizando, como decías tú, al privado y penalizando a las juntas locales o a los gobiernos locales que no cuidan los bienes públicos. Pero por otro lado tenés que aflojar la olla de presión, permitiendo que haya otro tipo de fraccionamientos u otro tipo de acceso a viviendas a las cuales se puedan acceder. Tabaré Hackenbruch, subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, ha sido un gusto tenerlo esta noche. Igualmente. Aquí junto a nosotros. Y volveremos a insistir con lo de la candidatura. Estimado, gracias. A ti. Pausa y enseguida retornamos. Ya volvemos. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Seguimos, amigas y amigos, con más Uruguay Debate y ahora nos concentramos en gestión ambiental y todo lo que concierne a esta cartera. Por eso estamos justamente en compañía con el director general Leonardo Erú, a quien con el gusto de siempre lo saludamos y le damos la bienvenida por estar aquí presente. Muchas gracias, Erú. Como siempre, un gusto. Mucho trabajo por estas horas, por estos días, donde además el pronóstico, yo no sé si llamarle adverso, pero por ende genera mayor riesgo aún que el existente debido a los incendios forestales. Se habla de sequía y evidentemente estamos en una época donde la primavera, el viento, fundamentalmente hace que se propague aún más el incendio.
Y tuvimos en estos días un incendio de dimensiones realmente significativas en la zona de Villa Argentina. Corríjame si me equivoco, pero en el entorno de las 47, 50 hectáreas fueron consumidas por las llamas. Eru, ¿qué se puede hacer para trabajar en la línea de prevención y combate a este tipo de siniestros? Bueno, a ver, 2 o 3 cosas. Primero, en las próximas horas se va a estar reuniendo el Centro Coordinador de Emergencias con 3 temas. El primero va a ser una puesta a punto sobre la situación de la pandemia, particularmente en Canelones. Segundo, a la luz de este informe que nos acerca Inumet, de que vamos a tener una primavera y un verano donde las lluvias van a estar por debajo de lo normal para esta época del año y las temperaturas van a estar por encima. O sea, vamos a tener un verano un poquito complicado desde este punto de vista. Las consecuencias principales desde el punto de vista de la gestión de riesgo estarán vinculadas a la falta de agua para consumo humano, básicamente en familias de zona rural en distintos puntos del departamento, y al mayor riesgo de incendios, particularmente en aquellas zonas que ya la hemos identificado por sus características, por su vegetación. Hemos venido trabajando en esto, ya hemos hecho recorridas preventivas con los bomberos, con nuestro equipo, con los municipios por distintas zonas en los últimos meses. Reunimos hace algunas horas al equipo del Ejército, la OCEA, el Ministerio de Ganadería, la Intendencia a través de distintas direcciones para prepararnos para este déficit hídrico y asistir adecuadamente a la familia. Y esto lo vamos a cerrar en una reunión del Comité de Emergencia del SECOED en las próximas horas. Y yo diría, estamos preparados para enfrentar los eventos que seguramente tengamos, dadas las características de estos próximos meses. Como un aviso prácticamente, yo creo que nos tiene que servir para tomar conciencia, fue este incendio del kilómetro 43 de la Interbalnearia, allí en Villa Argentina, al norte. Yo le decía a alguien en estas horas que Canelones tiene problemas de incendio focalizados en 5 o 6 grandes predios, ¿no? No es que sea por todos lados, son 5 o 6 grandes predios. Hemos puesto sanciones importantes en los últimos meses y vamos a seguir en esta línea de inspeccionar, intimar, dar plazos y poner sanciones. Al que no cumple, poner sanciones. Este es un predio que está mal mantenido, realmente no está en condiciones, ni del lado norte ni del lado sur. Estuvimos ayer con algunos de los encargados de ese predio. Y bueno, lo importante que con el trabajo del día, con una muy buena coordinación, se logró proteger las casas de los vecinos más cercanos a ese predio. Y bueno, la extinción demoró un poco más porque el predio está realmente en malas condiciones. Eru, años atrás se trabajó con lo que se determina como PPL, personas privadas de libertad, generando cortafuegos. ¿Esta experiencia se repitió este año? ¿Se va a repetir? ¿Está en carpeta? Sí, fue una muy buena experiencia. Este año fue complicado por la pandemia, ¿no? Ahí hubo un criterio que nosotros compartimos que llevó a que no pudieran trabajar, y es que no podían salir y exponerse y luego volver a un centro de reclusión donde comparten su lugar de donde están viviendo con mucha gente, digamos. Entonces ahí había un riesgo importante. O sea, trabajamos hasta que con los privados de libertad hasta que comenzó la pandemia prácticamente, y confiamos que una vez superada esta etapa, este problema de este virus, podamos generar las condiciones para repetir esta experiencia que para nosotros es muy buena desde todo punto de vista. Lo planteaba porque hay una nueva administración, digamos, en el Ministerio del Interior, pero ¿usted considera que no va a haber problema, que se puede realizar nuevamente esto? Lo que considero es que para nosotros fue una muy buena experiencia, y me imagino que en estas líneas algunas de estas cosas también van a estar en carpeta. O sea, lo que quiero reafirmar es que para nosotros es una muy buena línea de trabajo y que intentaremos retomarla. Sobre el aspecto punitivo, ¿cuánto se aplica en materia de multa al propietario de un terreno que no está en condiciones, digamos, que no está limpio? Bueno, puedo hablar del último caso, que es una multa que terminamos de aplicar. Lleva un proceso, ¿no? Las multas llevan un proceso, porque hay que hacer un análisis del predio, notificarlos, darle un plazo para que limpie. Si no lo cumplen, ahí va la multa, presenta sus descargos, o sea, para que tengan todas las partes, los derechos que indica la normativa. Y bueno, el último que firmé, que es una multa que fue a la Junta Departamental y volvió aprobada, son cerca de 100 URs, o sea que son algo más de 100.000 pesos. Ahora, pueden ser mayores, ¿no? Hablo de una que firmamos hace pocas horas. Ahora, si la Intendencia en una recorrida logra divisar, observar allí que, bueno, es un peligro latente ese terreno, y por ejemplo no logra ubicar al propietario, ¿la Intendencia lo puede limpiar eso? ¿O lo debe limpiar eso? No, del debe no. En realidad son predios privados, por lo tanto la Intendencia entra cuando hay un mandato del juez o una situación, o sea, hay que judicializar la situación entonces. Sí, no, la Intendencia no puede entrar a un predio privado,
por más que no se conozca en ese momento quién es el propietario, no podemos entrar. También hay que analizar de que si la Intendencia se pusiera a limpiar todos los predios que se nos pueda ocurrir en el departamento que nos preocupa por el riesgo de incendio o de seguridad, la Intendencia se dedicaría a eso y tendría poca capacidad para otras cosas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es llamar a responsabilidad ¿Sabe por qué privada. se lo planteo, director? Porque muchas veces son los vecinos los que trasladan. Sí, no, ya lo sé, sí, o sea, ya lo la sé, pregunta que yo le acabo de hacer. Sí, y me lo han hecho varias veces, ya lo sé. Los vecinos es habitual que, y a mí me consta que usted está constantemente en digamos, reuniones vecinales, ¿no? Entonces, ha de ser este planteo algo habitual, cotidiano. Intentamos que la gente lo visualice, de que no podemos entrar en un predio privado. Y además, a ver, lo digo claramente, estuve hace una semana atrás reunido con los vecinos de Guasubirá Viejo y de San Luis, y uno de los temas centrales fue el tema de los incendios, y la pregunta fue esa, una de las preguntas fue esa, de los planteos, y la respuesta fue esta: no podemos entrar a un predio privado, y además, si nos planteáramos conseguir todos los avales para entrar en todos los predios privados, la Intendencia se dedicaría a limpiar los predios de terceros, por lo tanto no tiene sentido. Lo que hay que hacer es generar las condiciones para que cada uno suma su cuota parte de responsabilidad. Por eso hacemos inspecciones, por eso intimamos, por eso procedemos a... Si no hay respuesta, no nos interesa multar, pero sabemos que es una herramienta para lograr los objetivos que nos hemos planteado. Usted me hablaba al comienzo de esta entrevista en 5 o 6 lugares conflictivos. ¿Cuáles son estos? Y bueno, podríamos decir que en la zona del Pinar tenemos algunos predios complicados, al norte de Remanso de Neptunia, al norte de Salinas, esta zona de Villa Argentina, alguna zona vinculada a Floresta en el norte, y luego al sur en Guasubirá de las zonas más complicadas, y al norte de Santa Ana, Bañano Argentino. No quiere decir que sean los únicos predios. Estos son los predios mayores que cuando hay un incendio se transforman en un incendio de proporciones. O sea, y doy un paso más atrás en el análisis, no tenemos fuego por causas naturales prácticamente en este país. Siempre hay intencionalidad, negligencia, descuido. Por lo tanto, alguien prende fuego y después encuentra combustible, encuentra un predio que no está bien mantenido, y eso hace que ese fuego se transforme en incendio de proporciones. ¿Cuándo se da eso? Básicamente cuando encuentran un predio de estas características. Son grandes predios muy mal mantenidos por los propietarios, que generan que el Estado tenga que desarrollar una cantidad de líneas de trabajo y de respuesta para poder extinguirlo. Existen casos, no fue el de Villa Argentina en particular, ¿no? Pero existen casos donde las llamas atacaron a viviendas, ¿no? Sí, y ahí ya se pasa un escalón más, que es el delito penal. Se atenta contra la propiedad privada, ¿no? No fue el caso porque no llegó hasta ahí, y porque aparte con la maquinaria pesada de la Intendencia ayer, una de las prioridades que tuvimos fue hacer grandes cortafuegos en las zonas donde el fuego se podía acercar a las casas, digamos. No fue una tarea que hicimos ayer de tarde, ver dónde estaban las casas, alguna era notoria, después había alguna casa de campo, y que nuestras máquinas pesadas se dedicaran a hacer cortafuegos para evitar que, si el fuego llegaba, llegue a afectar a las casas. Esa es nuestra prioridad siempre. Cuidar a las familias, a sus bienes, ¿no? Cuando hay un incendio es la prioridad 1, y la prioridad 2 tiene que ser ya después lograr extinguir el incendio. ¿Cuánto cuesta una intervención, digamos, de esta magnitud? Porque hay horas hombre en materia de maquinista, hay combustible, hay traslado de la maquinaria pesada, que no va circulando por interbalnearia, ¿no? Se traslada con un camión. Y además, ese costo no se le traslada al propietario del terreno. Bueno, en algunos casos hemos hecho todo un procedimiento para que eso se dé. Bueno, ahí entra en el territorio jurídico, ¿no? Nosotros lo que le entregamos es toda la información a jurídica. Hemos hecho algunos juicios por este tipo de cosas, por los daños, por los gastos que se genera, y después hay algunos gastos que, más que gastos, impactos, que no los impactos ambientales son notorios, el gasto que se genera son notorios, los gastos son notorios. Pero después también hay un gasto que yo creo que es indirecto, pero yo siempre lo pongo arriba de la mesa, y es que no está bueno que en una zona turística tengamos incendio cuando es la entrada o a nuestros balnearios o a la costa de este país donde se recibe tanta gente cada verano, digamos, ¿no? Entonces, no está bueno tener incendios, y esos son de alguna manera impactos y costos asociados que hay que tenerlos en cuenta. Dejo de lado los incendios y hablando de impacto, hay... y los hubo, idas y vueltas con 2 proyectos vinculados a el departamento de Canelones. Uno relativamente cerca de Pando, la planta procesadora de residuos, tanto de industria frigorífica como así también a nivel plástico, neumáticos, tengo entendido. En la zona de Empalme Olmos, Cañada Grande, bueno, allí. Y lo otro
o el otro proyecto tiene que ver con Soca o el Cerro de Mosquitos más específicamente. En ambos, el Ministerio de Vivienda lo que hizo fue efectuar una prórroga. Usted, que ha estado acompañando desde el Vamos estos proyectos, ¿qué le parece la decisión que tomó el flamante ministro Adrián Peña? Son dos proyectos totalmente distintos. Uno, digo en el orden que usted lo mencionaba, uno es el proyecto para la Ruta 11 a la altura de Tapia, donde se plantea un emprendimiento para residuos industriales con distintas características, distintos alcances, donde la Intendencia no ha recibido formalmente el proyecto desde el punto de vista de tramitar una habilitación, ni ninguna viabilidad ni habilitación de ningún tipo. Por lo tanto, lo que hizo la Intendencia es expresarle claramente a Dinama, en las instancias que hubo para eso, de que nos preocupaba por varias inconsistencias del proyecto y que además no tenía ninguna habilitación, ni siquiera trámite de ese tipo. Fue solamente presentado el proyecto de la Intendencia, pero el privado que quiere hacer este emprendimiento no desarrolló todo el proceso de habilitación. Entonces eso fue notificado a Dinama de esta situación compleja, digamos, ¿no? Ahora, es un tanto sorprendente. La Intendencia no tiene nada que ver. Es un tanto sorprendente, ¿no, director? No, a ver, el privado presentó el proyecto de la Intendencia le dijo, mire, está bien, lo presentó, pero usted tiene que recorrer todo un camino para conseguir las habilitaciones de la Intendencia Departamental, y ese camino no lo recorrió. Recorrió un camino la Dinama, y en ese camino la Intendencia le trasladó a la Dinama 2 veces, en 2 instancias distintas, cuando se evaluaba la viabilidad ambiental de localización y la autorización ambiental previa, la preocupación por los contenidos del proyecto, por algunas cosas que entendemos que son inconsistencias del proyecto, y además le trasladamos a Dinama y ahora al Ministerio de Ambiente de que la Intendencia no tenía, nadie había iniciado formalmente el trámite de habilitación para ese emprendimiento. Obviamente que en este proyecto la Intendencia no tiene nada que ver, es un privado que quiere hacer allí que tiene allí una iniciativa para residuos industriales. Ahora, la Intendencia tiene la autonomía del suelo. La Intendencia tiene que y si considera que es un riesgo ambiental, lo puede rechazar. Absolutamente, la Intendencia tiene... ¿O no? Sí, por supuesto, la Intendencia tiene, cuando lo reciba, lo evalúe, a priori lo que tenemos de un resumen del proyecto son muchas dudas por muchas inconsistencias, y le hicimos saber al privado, insisto, y a la Dinama que todavía no lo habíamos podido evaluar porque el proyecto en su globalidad como tal no fue presentado a la Intendencia con este objetivo de habilitarse. Este es el que yo le mencionaba... Residuos industriales, Ruta 11... Bien, relativamente cerca de Cañada Grande o Paraje Piedra del Toro, digamos, norte, porque así hubo movilizaciones. Más al norte. ¿Qué pasa con el de Cerro de Mosquitos? Pues acá hubo, yo siempre creo que la gente puede entender o visualizar mal la información, no quiero adjudicar ninguna intencionalidad, pero hubo gente que se confundió y pensó que esto era todo lo mismo, ¿no? Y así lo manifestó públicamente, y aclaramos nuevamente que son 2 proyectos distintos. Uno es de un privado, donde la Intendencia tiene dudas, y formalmente ni siquiera nunca se presentó ante la Intendencia para conseguir habilitación, no tenemos nada que ver. Si se presenta formalmente lo evaluaremos. Hasta ahora lo que expusimos fue nuestras dudas. El otro es un proyecto de la Intendencia. El otro es un proyecto que, como ya hemos hablado tantas veces acá, lo que busca es resolver la disposición final de los residuos, tal cual son las exigencias de este nuevo siglo en todo el mundo, incorporando la mejor tecnología disponible para este país. Y bueno, yo creo que hay algunas resoluciones del Ministerio, la Intendencia ha hecho algunos planteos, pero bueno, el ministro ha dicho públicamente 2 cosas que para mí, la primera es relevante, ¿no? Y lo ha dicho, incluso lo ha expresado por escrito, de que no hay ninguna objeción desde el punto de vista técnico al proyecto. Y eso para nosotros es muy importante, nos da tranquilidad de que todo este trabajo que hicimos a lo largo de tantos años, pues fueron varios años de trabajo, nos permitió llegar a un proyecto que desde el punto de vista técnico es muy sólido. El ministro lo que plantea es que, o el Ministerio, hay otros componentes que le permiten, que lo llevan a evaluar y que precisa un plazo. Bueno, ahí hay una resolución, la Intendencia hizo algún planteo, veremos qué pasa en los próximos días, semanas. Eru, hacemos una breve pausa. ¿Cómo no? Tras la misma continuamos charlando sobre gestión ambiental en Canelones. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades.
Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Tenemos más Uruguay Debate para compartir y Eru, la pregunta es, ¿se mantiene en el gabinete? ¿Se mantiene el gabinete? Si usted se mantiene en el gabinete. Perdón. No lo sé, eso lo decide el intendente electo, que es Yamandú Orsi, y hay que darle su tiempo. Yamandú ha tenido un trajinar bárbaro, asumió primero un gran trabajo como intendente en estos años, después asumió un trabajo militante en las últimas elecciones nacionales, después hizo la campaña, y se va a tomar su tiempo para elegir su gabinete, y está bien. Yo en esto hay que dejarlo que elija lo que él entiende mejor. Para 5 años van a ser muy complejos y está bueno que el intendente elija lo que él entiende que es el mejor gabinete para estos 5 años. Así que esperemos que él defina, y lo que él defina con los nombres que sea, está bien. Bueno, pero usted viene en rodaje, hace muchos años que está en esta temática, y de hecho yo recuerdo algunas encuestas donde hay una aprobación de la ciudadanía significativa en materia de gestión ambiental, ¿no? Recolección de residuos fundamentalmente, bueno, además la implementación de algunos sistemas o planes, como por ejemplo la contenerización en Canelones. Sí, insisto, separemos las cosas. Con respecto a la conformación del gabinete, lo hará Yamandú cuando lo entienda conveniente y armará su equipo, y lo que él defina, cerraremos filas sin duda con los nombres que él entienda. Después, sobre la aprobación, sí, yo creo que es un orgullo para nosotros. Andamos cerca del 80% de aprobación. En ese entorno hemos andado en los últimos meses. Lo cual es un orgullo muy grande en un departamento tan complejo por la diversidad, porque tenemos un área metropolitana complicada, pero también tenemos zonas de producción rural, tenemos las zonas turísticas, o sea, es una diversidad muy grande la del departamento. Y encontrarle, yo creo que le hemos encontrado la horma al zapato, que no quiere decir que esté todo bien y no quiere decir que esté todo resuelto. Tenemos problemas en muchos lados, pero sabemos para dónde vamos, tenemos claramente definido lo que queremos hacer desde el punto de vista de la política ambiental, en el tema de residuos, en el tema de calidad del agua, en el tema de áreas protegidas, en los temas de gestión de riesgo. Y bueno, allí hay que seguir trabajando, adecuando los lineamientos a los recursos disponibles, pero sobre todo buscando involucrar al tercer nivel de gobierno, a los municipios, pero especialmente a la gente, ¿no? Estas cosas que estamos haciendo en cualquiera de las áreas, si hablamos de reciclaje, de los contenedores domiciliarios, si hablamos de los espacios públicos, si hablamos de los temas costeros, de lo que sea, si no involucramos a la gente, no vamos a tener buenos resultados. Y le hemos dedicado mucho tiempo a hacer reuniones con vecinos en los barrios, ustedes lo saben. La otra vez, yo siempre lo cuento, el equipo nuestro sacaban la cuenta, en un año hicimos cerca de 300 reuniones con familias, con vecinos, en barrios. Y bueno, eso da soporte para que la gente entienda, reclame, aporte
y se involucre en esta construcción de un modelo de gestión ambiental que intenta adecuarse a la realidad y a la diversidad del departamento. Yo hablaba de propuestas y de ciclos. Comenzó usted con la contenerización. ¿Se puede decir que hoy el departamento ya está contenerizado o en realidad aún quedan zonas donde hay que trasladar ese programa? Y por otro lado también, me consta que se ha venido, o que se viene, mejor dicho, trabajando en reciclaje, pero aún falta, ¿no? Bastante. En contenerización, todas las zonas urbanas y suburbanas hoy tienen contenedores, o públicos o domiciliarios. Quizás en alguna zona en el próximo periodo de gobierno estamos recomendando a quien asuma de que se achiquen las zonas con contenedores públicos y se aumenten las zonas con contenedores domiciliarios. Y ahora lo que estamos haciendo en algunas zonas rurales donde hay pequeñas canelones es muy particular, a diferencia de algunos departamentos del interior que uno recorre varios kilómetros y encuentra una casa cada tanto. Acá en zona rural suele haber varias familias, y allí lo que estamos haciendo también en zona rural, entregando contenedores domiciliarios para mejorar la limpieza pública. Pero en zonas urbanas y suburbanas está totalmente contenerizado. En reciclaje nosotros hoy somos el departamento, números del 2019, el 2020 ha sido complicado, los vamos a tener, pero con la pandemia ha sido complicado, pero en el 2019 Canelones fue el departamento que aportó el 60% de los materiales que se recuperaron para reciclaje en Uruguay. Quiere decir que el 60% de lo que se pudo recuperar para reciclaje en todo el país lo aportó Canelones. Eso quiere decir que nos alcanza, ¿no? Queremos profundizar esto, queremos recuperar aún más. Hoy tenemos programas de clasificación domiciliaria con doble contenedor, en Pando tenemos algunas zonas, en varias zonas tenemos familias con 2 contenedores clasificando, tenemos los ecopuntos, tenemos los puntos de entrega voluntarios, tenemos circuitos para residuos comerciales, tenemos circuitos para oficinas, o sea, varios programas. En el país somos los que más recuperamos, no solamente en términos porcentuales, sino en términos absolutos. Pero entendemos que hay que recuperar mucho más. En este nuevo siglo somos conscientes de que hay que disminuir la cantidad de residuos que generamos y en lo posible recuperar la mayor cantidad de materiales posible. ¿Qué pasa con la calidad de las aguas? De hecho, y hace algunos instantes charlábamos sobre este flamante ministerio, por ende también ministro, su toma de mando la hizo justamente en Aguas Corrientes, según él, como simbolismo o como clara señal de que hay que preocuparse por la calidad de las aguas en todo el país, pero fundamentalmente en Canelones. ¿Cómo estamos nosotros en esos valores? Y de hecho, ¿cómo se trabaja, si es que se trabaja mancomunadamente con el flamante ministerio? Sí, a ver, el vínculo con el ministerio debe ser y es de mucho ida y vuelta, digamos, ¿no? El ministro asumió hace poco, hemos tenido ya diálogo con él y hay que ir respetando sus tiempos, recién decíamos en otros temas y también en esto. El diálogo ha sido muy bueno, las veces que lo hemos tenido ha sido muy bueno. Que haya asumido ahí me pareció bien interesante también, es una señal de interés en el tema. Canelones tenemos un camino recorrido, ¿no? Nosotros empezamos hace bastante tiempo con un objetivo inicial, tenemos que conocer cuál es la realidad de nuestros recursos hídricos, si no, ¿cómo vamos a tomar decisiones si no tenemos información? Para tomar buenas decisiones tenemos que tener conocimiento, información, y hoy tenemos información sobre 180 y pico de puntos de todo el departamento sobre la calidad del agua en 185 puntos, y eso implica arroyos, ríos, lagos, las playas, etcétera, etcétera. Además, toda esa información está disponible. Hoy cualquier vecino en su celular puede ver la información sobre la calidad del agua del punto que le interese. Ya no es aquello que tengo que mandar una nota a ver si me la responde, no sé, no. Está en el celular o en la computadora toda la información sobre la calidad de agua de Canelones. Y aparte de eso, empezamos a generar un sistema de monitoreo automatizado de calidad de agua. Estos son boyas inteligentes que nos dan información en tiempo real, pasando de que iba un técnico, un funcionario a tomar la muestra, pasaba por laboratorio, se tenía el dato y se publicaba. Ahora ya tenemos 2, vamos a tener 3 en pocas horas y vamos a llegar, esperamos, en el próximo quinquenio, si quien asume así lo entiende, tenemos las condiciones para llegar a unas 20 boyas inteligentes. Hay algo interesante, yo no sé si estamos hablando de lo mismo, yo en parte fui testigo de una experiencia que se viene desarrollando en los lagos de Ciudad de la Costa. Bueno, también con una boya, bueno, con la posibilidad de monitorearla, pero más allá de la tecnología, que además salió de Uruguay, ¿no? Exacto, sí. Es la inclusión del vecino. A mí me parece que es fundamental que el vecino se apropie de ciertos espacios y que también al mismo tiempo participe monitoreando, ¿no?
Bueno, en las 2 boyas que hoy tenemos instaladas participaron las comisiones de vecinos, hicimos acuerdos, las capacitamos a los vecinos, porque un vecino, si le decimos, mire, o buscan en su celular y dice, el lago tiene el pH de tanto, oxígeno tanto, bueno, ¿y qué implica eso? ¿Qué significa? Y está bueno que los vecinos tengan elementos para que con la información puedan sacar sus conclusiones, porque no todos tenemos que saber de todo, y no tiene por qué un vecino saber qué significa pH o qué significa tal número de oxígeno, digamos. Entonces hemos capacitado de un acuerdo con la universidad a los vecinos, han participado centros de estudio, y bueno, nuestro objetivo es llegar en distintas cuencas de todo el departamento al entorno de 20 o un poquito más de boyas inteligentes, lo cual nos complementaría de una forma muy contundente el programa de monitoreo que tenemos actualmente en 180 puntos. ¿Y para qué esto? ¿Para qué tanta información? Y sobre todo para 2 cosas. Primero, para tomar decisiones sobre qué cosas podemos hacer y qué cosas no, o de qué forma, con el objetivo de cuidar nuestros recursos hídricos. Y segundo, para ir evaluando si las medidas que tomamos realmente van en la línea correcta. Pongo un ejemplo claro, la Laguna del Cisne. En la Laguna del Cisne comenzamos hace algunos años con algunos conflictos, solicitamos la conformación de una comisión de cuenca, se conformó la comisión de cuenca, se empezó a trabajar, se tomaron medidas. El plan de monitoreo de calidad de agua nos fue dando información y eso nos permitió ver que las medidas que se estaban tomando iban en la línea correcta, porque la calidad del agua empezó a dar indicios de que se recuperaba. Por lo tanto, la información, y además manejada en forma transparente, para nosotros es fundamental. Eru, ha sido un gusto charlar esta noche con usted. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Amigos, hasta aquí Uruguay Debate. Será hasta la próxima. Que pasen bien. Buenas noches. Chao.